Estamos estudiando cómo glorificar a Dios en su iglesia, ¿verdad? El propósito de Dios para los creyentes es glorificarle en todo. Y glorificarle en todo también tiene el aspecto de glorificarle en el servicio a Dios, en el uso de los dones que Él nos da. Y para entender cómo glorificar a Dios en el uso de los dones, tenemos que entender la enseñanza bíblica acerca de los dones y por tanto esto cómo afecta a nuestro día hoy. Porque hay mucha confusión de pensar que dones milagrosos temporales que hubo al comienzo de la iglesia, algunos piensen que también a día de hoy están vigentes. Y eso entonces nos lleva a errores en la práctica, a errores en la enseñanza. Y entonces también nos lleva a errores de considerar que el Espíritu Santo esté provocando cosas que no vienen del Espíritu Santo. Porque Dios ya dijo que esos dones fueron dados durante el tiempo del comienzo de la iglesia hasta que el canon de la Biblia se cerró, se completó. El Señor estaba dando dones, por ejemplo, hablar en lengua para proclamar las maravillas de Dios en idiomas extranjeros que en aquel momento estaban cerca de los creyentes. Así que el Evangelio debía extenderse a todas las naciones, no solamente por la obra misionera de ir, sino también porque Dios iba a salvar a muchos extranjeros y iban a volver a sus países y iban entonces a predicar el Evangelio en su idioma. Pero a día de hoy ese don ya no es necesario, porque a día de hoy el texto bíblico ha sido completado y ahora la iglesia es llamada a llevar el Evangelio a toda criatura, pero por medio de la traducción a idiomas que ya sabemos y por medio de la predicación ya revelada. En aquel entonces había personas que hablaban en idiomas verdades que todavía no habían sido escritas en la palabra. Así que esas revelaciones fueron temporales y también tuvieron su propósito. Y hay un capítulo en esta carta, el capítulo 14 de Primera de Corintios, es un capítulo necesario para entender su enseñanza a fin de no ser llevado por doctrinas extrañas y por prácticas equivocadas. Así que en esta tarde vamos a ver cómo el don de profecía y el don de idiomas y de traducción de idiomas provocaron un problema en esta iglesia de Corinto y Pablo, movido por el Espíritu Santo, tuvo que corregir estos errores. Y aquí hay principios que se aplicaban en esta iglesia concretamente con esos dones. A día de hoy estos principios no todos se aplican en la iglesia porque hay algo que nos separa del receptor original con nosotros mismos y nos separa el hecho de que esos dones ya no están vigentes. Así que hay principios que eran para ellos, pero esos principios algunos se han quedado en aquella época y no se pueden trasladar ya que esos dones espirituales ya no están vigentes. Pero hay otros principios que sí vienen y son necesarios y son vigentes en nuestro tiempo, aunque el don de idioma y de traducción no sea vigente. Así que lo primero que tenemos que observar aquí es que este don de idioma estaba creando un problema en esta iglesia. Observamos brevemente entonces en 1 Corintios 14. En este capítulo vamos a ver tres partes acerca de la enseñanza, acerca de el uso del don de idioma y de traducción o el uso de los dones espirituales en la congregación. El uso del don de idioma y traducción en aquella época, pero aquí encontramos tres verdades acerca del uso de los dones en la congregación. El uso de los dones en la congregación. En primer lugar, encontramos del versículo 1 al 19 acerca de su importancia bíblica, acerca de la importancia bíblica. Es decir, el don de predicación es preferible al don de idiomas. El don de predicación es preferible al don de idiomas. Versículo del 1 al 19, vemos la importancia bíblica, que el don de predicación es preferible al don de idioma. Observa los primeros 19 versículos. Dice en primer lugar, versículo 1, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. El capítulo debe considerarse como una enseñanza temporal para las iglesias de aquella época acerca del don de idioma y de traducción, que en aquella época estaba en vigor, ya que la revelación escrita
estaba siendo completada, había dones espirituales que eran preferibles antes que otros, y uno de ellos, que era preferible, es el don de profecía, que profeticéis. Y aquí hay algunos principios espirituales que podemos observar. Observa, versículo 1. El capítulo está encabezado por el mandato. ¿Cuál es el mandato? Procurar alcanzar el amor, ¿verdad? Procurar alcanzar el amor. Es decir, si hay algo que debéis procurar es amar a los hermanos. Un amor sacrificado, un amor definido, como lo hemos leído en el capítulo 13 del 4 en adelante. Un amor que es paciente, un amor bondadoso. Si algo queréis procurar, procurad esto, el amor de Dios en vuestras vidas. Un amor sacrificado, un amor bondadoso, un amor que no tiene envidia, un amor totalmente diferente a la actitud de estos creyentes. Escucha, estamos hablando de creyentes, no de inconversos, que a veces se nos olvida. Un creyente puede estar viviendo sin amor y es llamado a procurar el amor porque ha sido amado en Cristo Jesús, pero ahora debe crecer en ese amor. Así que, ¿qué encabeza la prioridad? En procurar alcanzar el amor. Observa ahí esa palabra pero también. En alguna ocasión nos damos cuenta que somos a veces péndulos. Nos cuesta trabajo el equilibrio, ¿verdad? O Dios es todo ira y no hablamos del amor de Dios. O Dios es Dios de amor y no hablamos de su ira. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que nosotros como creyentes debemos considerar que el amor es fundamental y sin amor nada de lo que yo haga vale nada. Pero está diciendo, pero no te olvides que debes amar y también procurar los dones espirituales. Así que un amor que se manifiesta por medio del servicio, de servir con los dones espirituales. Y ahora dice aquí en el versículo 1 que hay un mandato general para la congregación y no para el beneficio personal. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. El versículo 2, ¿por qué palabra empieza? Porque. Así que el versículo 2 nos da una razón. La razón de por qué debemos de procurar el amor y procurar ardientemente los dones espirituales, especialmente que profeticéis. ¿Por qué pone el énfasis en la profecía? Porque Pablo va a hacer en este capítulo un contraste entre la profecía y el don de idiomas. Aquí va a haber un contraste. No es que tú prefieras profetizar por encima de todos los demás dones. No. Está poniendo que el don de profetizar es prioritario al don de lenguas, no al resto de los dones espirituales. Sino está llamando la atención en todo el capítulo el contraste que hay entre estos dos dones. Había un conflicto que no se caracterizaba por el amor de los creyentes, y el conflicto era entre los que querían ejercer su don de idioma dentro de la congregación y los que no tenían el don de idioma, pero sí tenían el don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? El don de profecía en aquella época era alguien que hablaba de parte de Dios una revelación nueva que no estaba en la Escritura. Ese es el don de profecía de aquella época. ¿Cuál es el don de profecía en esta época? La predicación. No en ese sentido, ya no hay nueva revelación, sino que ahora profetizar en el Nuevo Testamento y después de que el canon se cerró, el don de profecía se asemeja al don de predicación. Es decir, es coger lo que Dios ya ha dicho y explicarlo con claridad, como hicieron Esdras, como hicieron Moisés. Pero ellos daban una revelación nueva. Pero como hizo Pablo y como hizo Timoteo y Tito, y como Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que siguieran enseñando a hombres idóneos para que puedan enseñar a otros esta labor de la predicación. Así que, escucha, versículos 1 y 2 es fundamental.
Porque el versículo 2 nos da la razón de por qué debemos procurar el don de profecía. Y escucha, no significa que el don de profecía está por encima de todos los demás dones, sino en contraste con el don de idiomas. Es decir, en aquella época había dos ministerios, el de la revelación de parte de Dios de los misterios de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y unos profetizaban y otros lo hacían en lenguas, en idiomas. Y entonces Pablo dice, oye, mira, frente a estos dos dones hay uno que es prioritario y debéis procurar ese. ¿Por qué? Porque la razón está ahí, versículo 2. Porque el que habla en lengua, es decir, el que realiza un ministerio de revelación en un idioma diferente al que estamos aquí acostumbrados, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. El que se refiere en el versículo 2, no habla a los hombres, sino a Dios, se refiere, no habla a los hombres mientras no se traduzca. No habla a los hombres que están ahí si no conocen el idioma. El don de idiomas es para los hombres que conocen ese idioma. Pero Pablo está hablando de una iglesia en la que ese don se estaba ejerciendo para una iglesia que no estaba entendiendo ese idioma. Así que observa que en el versículo 2 y 3 se muestra el contraste entre el don de profecía, que es beneficioso para toda la congregación, en contraste con el don de idioma, que es beneficioso para unos pocos, no para todos. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, y esto no se refiere a ningún hombre, sino no habla a todos los hombres que lo escuchan. No es un mensaje para todos los hombres, está limitado. Es un mensaje que solamente proviene de Dios y Dios está entendiendo y comprendiendo ese mensaje y los demás no están entendiéndolo a menos que entiendan ese idioma. Así que es preferible que profeticéis y no que habléis los misterios de Dios en un idioma que nadie va a entender. ¿Por qué? Porque el que habla en idioma, ejerciendo el don de idioma, a una congregación que no conoce ese idioma, significa que solo Dios se habla a sí mismo. Es lo que Pablo está diciendo. No habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, Dios está hablando a sí mismo. Y estáis procurando un don espiritual en el que no hay un beneficio para la iglesia, sino es como si Dios estuviera hablando consigo mismo. Y aquí Pablo está tomando este sentido en un sentido para que ellos vean lo absurdo que es ejercer un don que ellos piensan y quieren manifestar espiritualidad, pero es inútil para la congregación. Dios está hablando a sí mismo. Es un misterio para todos. Esto indica que el don de idioma era muy deseado por los creyentes en esa iglesia, pero no para el beneficio de la iglesia en general. Porque en el versículo 1 le dice sobre todo que profeticéis, porque, y lo compara con el don de idioma. ¿Por qué? Porque lo que esa iglesia estaba haciendo es elevando el don de idioma por encima del de la profecía. Ellos procuraban ese don por encima de otro. Si nos paramos a analizar un poco lo que hoy mismo se enseña equivocadamente, no bíblicamente, acerca de personas que practican o parece que practican el don de lengua para ellos toma una manifestación del bautismo del Espíritu, una manifestación de espiritualidad, una manifestación de haber llegado a un nivel de espiritualidad superior. Y eso, hoy día, en ese error, continúa estando comparado con lo que estaba pasando en la iglesia en 1 Corintios. Había personas buscando ese don, no por el bien común, sino para el beneficio personal. Y entonces ahí, versículo 3, dice, pero el que profetiza, y ahí está el contraste claramente, ¿verdad? Pero el que profetiza, ¿por qué debéis desear ardientemente que profeticéis? Versículo 3, porque el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación y exhortación y consolación. Así que lo que está diciendo es que el don de idiomas, sin que la congregación se entere, no es preferible. No puede estar por encima del don de la profecía que va a repercutir directamente en la edificación, en la exhortación y en el consuelo de toda la iglesia. Entonces, piensa un momento conmigo. Si alguien prefería el don de idioma,
¿Estaba pensando en la congregación o estaba pensando en sí mismo? Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿qué podemos trasladar a nuestro tiempo? Tú cuando deseas un don espiritual, ¿lo deseas por ti o por los hermanos? Ese es el principio que está en esa enseñanza y sí podemos trasladar. Ahora mismo no tenemos el don de idiomas, ya no está en vigor, pero tenemos el mismo problema, que cualquiera de nosotros puede estar deseando un don, no para el beneficio de los demás, sino para el beneficio propio, personal, que alimenta nuestro orgullo, nuestra gloria. Ese es un punto, es una enseñanza, una verdad espiritual que está en ese texto, está en estos 3 versículos y que debemos trasladar a nuestro tiempo. ¿Estoy deseando ardientemente los dones para el beneficio de mis hermanos con amor o me importa poco usar mis dones y que mis hermanos pierdan la bendición que es? Porque hermanos, si tú no estás ejerciendo tu don, esta iglesia está defectuosa, está anémica, perdiendo fuerza, bendición espiritual. Si solamente dependemos de los dones de uno o de dos, esta iglesia está anémica, está en problemas. Ahora, si esta iglesia, Dios mueve sus corazones por la palabra a desear el amor y los dones espirituales para el beneficio de la congregación, esta iglesia comienza a funcionar, comienza a crecer mutuamente. Cuando todos estamos mirando por los demás en lugar de por uno mismo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a esta iglesia. Oye, preferid los dones que son beneficiosos para los demás, en lugar de preferir los dones en los cuales vosotros beneficiáis. Dicho de otra manera, preferid servir a los demás no para ser vistos, sino para la bendición de los hermanos. Preferid el servicio a los demás para que Dios sea glorificado en el crecimiento mutuo espiritual que para que nosotros seamos vistos de alguna manera. Y mira lo que continúa diciendo el versículo 4. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que esto es como una conclusión, versículo 4. Como una conclusión de lo que ha dicho antes, de la comparación. Versículo 4 concluye esa enseñanza del versículo 1, 2 y 3. Y es que debo desear el amor y ardientemente los dones espirituales, especialmente que profeticemos. ¿Por qué? Razón, versículo 2, porque el que habla en idioma no edifica a la iglesia si la iglesia no se entera. Versículo 3, porque el don de profecía es de utilidad para la iglesia porque es edificada, exhortada y consolada. Versículo 4 concluye esta idea. Entonces, está claro, versículo 4, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Está solamente buscando su propia edificación. Está solamente pensando en sí mismo. Pero el que profetiza tiene los ojos puestos ¿en quién? En edificar a la iglesia. Por supuesto, el que profetiza es edificado personalmente, pero continúa siendo de bendición para otros. Dice el versículo 4, entonces, que refuerza esta idea que el don de lengua o de idioma solo edifica al que lo habla en el caso de que ninguno en la congregación entienda ese idioma. Que eso sería lo general, ¿verdad? Que nadie en esa congregación en Corinto entendiera un idioma extranjero. Sería una excepción que alguien entendiera ese idioma, pero en lo general nadie entendería ese idioma. Así que el don de predicación o de edificación traía beneficio espiritual para toda la iglesia porque era un mensaje comprensible. Un mensaje comprensible en el idioma. Así que dado que los dones espirituales son dados para el bien común de los creyentes y no para el beneficio personal, y si el don de idioma traía beneficio único en mí mismo, entonces no cumplía el propósito de ¿quién? El propósito de Dios para la iglesia. Así que está yendo en dirección contraria, opuesta, pensando que estamos yendo en la misma dirección. ¿Te ha pasado alguna vez que creías que ibas en una buena dirección y te das cuenta que vas en la dirección contraria? A lo mejor en la calle, en lo práctico, sí, ¿no? En alguna vez nos hemos metido en una calle contramano. Pero digo en la vida cristiana, que pensaba que lo que yo creía de Dios, lo que yo estaba haciendo, era
la voluntad de Dios, pero te das cuenta por la palabra que, oye, si es que estoy yendo totalmente al contrario, pues mira, eso no es malo. Si eso nos lleva a darnos la vuelta y cambiar de dirección. Lo malo es que al darnos cuenta nos empecinemos en continuar en ese camino y busquemos las excusas necesarias para justificar que ese es el camino que nosotros vamos a tomar. Pues Pablo le está diciendo a ellos, mira, el que desea el don de idiomas, que solamente le edifica a sí mismo, está yendo en dirección contraria al propósito de Dios. ¿Cómo estoy yo usando los dones para la gloria de Dios? ¿En la dirección que Dios quiere o en la dirección contraria? Algunos toman este versículo 4, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, para decir, no, yo hablo en lengua pero solo en mi cuarto, yo solo, y soy edificado yo mismo, para justificar que ese don todavía está en vigor. Y no es bíblica esa interpretación. Pablo no está invitando ni diciendo que ese don se haya dado con el propósito de ser edificado personalmente y hacerlo en nuestro cuarto. ¿Qué beneficio hay en eso? No hay beneficio para la iglesia. Y no es coherente con el resto de la enseñanza de la Escritura. Ese no es el propósito de Dios, aunque algunos usen ese versículo para decir que ellos hablan en lengua en la intimidad. Sino que ellos, si entienden ese idioma o si están comprendiendo el mensaje que Dios les da, son beneficiados, pero no la congregación. Pero Dios no le da el don de idioma a esa persona para ser beneficiado en su cuarto a solas. No es el proceso de crecimiento personal, el hablar en idiomas. ¿Cómo crece un creyente personalmente? No hablando un idioma que no conoce, escudriñando la palabra que conoce, que está en tu idioma. Que estás leyendo, escudriñando la Escritura, escuchando la palabra de Dios predicada. Y mira, continúa diciendo el versículo 5, yo quisiera que todos hablarais en lengua, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y Pablo aclara aquí algo, ¿verdad? Mira, aclara que el don de lengua no debe ser rechazado. Oye, Pablo no está diciendo, el de profecía es mejor que el de lengua, así que rechazad el don de lengua. No. Pablo no está diciendo el don de idioma debe ser rechazado. Al contrario, viene a esta enseñanza, versículo 5, yo quisiera que todos hablarais en lengua. Y Pablo está diciendo, oye, que yo no estoy diciendo que no se haga. Al contrario, yo quisiera que todos lo hicierais, pero no es lo que está sucediendo. No es lo que está sucediendo. Aún más, dice Pablo, aún más prefiero que profetizarais. Escucha, aquí el versículo 5 no está diciendo que todos los creyentes van a recibir el don o pueden recibir el don de profetizar, de predicar, sino que aquellos que tienen el deseo por un don concreto por encima de otro, debe examinar su motivación, como estaba aquí sucediendo entre el de profecía y de idioma. Tienen que examinar tu motivación, si estás prefiriendo uno por encima de otro. Ahora, ¿qué significa quisiera mucho más que profetizar ahí? Significa que es una posibilidad, no una realidad. Escucha, lo que Pablo está diciendo es que no todos van a profetizar. Esa es la realidad. Que Pablo le gustaría que todos profetizaran, podría ser una posibilidad, pero no es el mandato. Está poniendo un supuesto, un extremo supuesto. Si yo pudiera escoger que todos tuvierais un don, sería este. En ese sentido, con respecto al de el don de idiomas. Ahora, Pablo introduce aquí una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Hasta este punto, Pablo ha estado hablando del don de idiomas frente al don de predicación o profecía. Versículo 5, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que procura? ¿Qué es lo que ha puesto por encima de todo para elegir un don u otro? La edificación. Lo que Pablo está enseñando a los creyentes es que debemos procurar y desear el amor que busca el bien para los demás. La edificación mutua, la edificación de toda la iglesia. La pregunta es, ¿lo que yo hago edifica a mi hermano, edifica a toda la congregación? ¿O solamente yo me beneficio?
Mira lo que dice el versículo 5. A menos que se traduzca. Y Pablo introduce la enseñanza de que el don de traducción es dado ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Si alguien se levantaba y traía un mensaje de parte de Dios en un idioma diferente y no había una traducción, la iglesia no se iba a enterar de lo que esa persona iba a hablar. Así que no iba a ser beneficiada, edificada, a menos que haya alguien que traduzca. Y por eso, si no se entiende, no tiene provecho. Mira lo que dice el versículo 6. Ahora bien, hermanos, hasta aquí ha hablado de una verdad importante. Debemos procurar los dones que edifican a la congregación. Debemos procurar que nuestro ministerio y nuestro servicio al Señor sea para la edificación de los creyentes y no la personal. Esa no es la prioridad. Hasta este momento ese es el punto importante. Ahora, versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en idioma o en lengua, ¿de qué provecho os será a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 6? Provecho. Esa es la palabra clave. Y está en la pregunta que nos pone la idea importante. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene que yo os enseñe en idioma? ¿Y cuál es la respuesta? Ningún provecho. Así que Pablo se coloca a sí mismo como diciendo, incluso yo. Yo no estoy hablando que ninguno de esa congregación no tiene provecho si habla en otro idioma, sino ni siquiera yo. Y Pablo se pone a sí mismo en la hipótesis de que él llegue allí y hable en idioma. Y dice, pues ni siquiera yo debería de hacerlo, porque no es provechoso para vosotros. A menos que, ¿qué dice? ¿De qué provecho os será? A menos que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Está nombrando 4 dones diferentes al don de idioma. La única forma en la que vosotros vais a recibir el provecho es si yo os hablo con los dones de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Si yo llego con el don de idioma y no os enteráis de lo que digo, esto no es provechoso para vosotros. Es decir, por medio de revelación es revelar en un idioma entendible para la audiencia una nueva verdad que Dios está revelando. Hasta el momento era nueva. Ese es el don de revelación. El don de conocimiento, lo hemos estudiado ya, palabra de conocimiento. Es decir, si Pablo trae un mensaje en base a una verdad bíblica, aunque sí ha sido revelada, pero la vuelve a recordar a la congregación. Esa es palabra de conocimiento. Conocer lo que Dios ya ha dicho y recordarlo a la congregación. Eso es beneficioso. Y el tercero, un don de profecía. ¿Qué significa? Bueno, profecía se refiere mucho a revelación, una verdad nueva de parte de Dios, pero que tiene que ver con aspectos futuros que vendrán por delante y que hasta el momento no sabíamos que iban a suceder. ¿Y cómo termina el versículo 6? De enseñanza. Y aquí tiene que ver con palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento era enseñar una teoría. Palabra de sabiduría era enseñar la teoría puesta en práctica. Así que Pablo avanza en su enseñanza y destacando que no es provechoso el don de idioma, no por la persona que lo realiza, sino porque no es útil para los que lo escuchan. Pablo está diciendo, ni siquiera yo debería hacerlo. No es útil ni siquiera si yo voy y os hablo en idioma. El ejemplo de un instrumento que suena sin poder distinguir una melodía es lo que a continuación viene. Ahora lo ilustra en el versículo 7. Mira el versículo 7. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, pregunta, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Lo que está diciendo es que aún un instrumento que ha sido creado para dar un mensaje claro, si no es usado adecuadamente, ¿qué utilidad tiene ese instrumento? Aún en estas cosas que podemos ver en nuestro día a día cotidiano, podemos entender lo inútil que es.
que alguien pueda estar usando el don de idiomas pretendiendo edificar a los creyentes, eso es inútil. Así que aquí están dos ejemplos que ilustran que no hay ningún provecho del don de idiomas sin el de traducción. Lo vuelvo a repetir, no hay ningún provecho en aquella época usar el don de idiomas sin el de traducción en la congregación, en la reunión de la congregación de la iglesia. Del mismo modo que no es provechoso que alguien que no sabe tocar un instrumento lo coja y diga, venga, vamos a cantar esta canción, y yo coja una flauta, que no sé tocar la flauta, y me ponga aquí. Venga, seguidme. Es inútil. Y utiliza otra más. ¿Cuál es la otra comparación o la otra ilustración? Versículo 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La respuesta es nadie. ¿Y a qué se refiere esto de un sonido incierto de la trompeta y de la batalla? En la batalla, el ejército está desplegado en una gran zona, así que para dar las órdenes, pues hay diferentes toques de trompeta. Y para avanzar o retroceder o distintas estrategias, los soldados conocen cuál es el distinto toque de la trompeta, ¿verdad? Entonces, el que toca la trompeta da un sonido y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si alguien predica la palabra de Dios claramente, es igual de útil que en el ejército alguien toque la trompeta y todos sepamos qué orden se nos ha dado. Estamos preparados para la batalla. Entendemos el mensaje de Dios. Entendemos su enseñanza. Entendemos cómo se aplica. Entendemos cómo debemos vivir. Y ahora estamos preparados por la palabra de Dios. Pero si alguien habla en idiomas diferentes, que no entendemos qué es lo que está diciendo, aunque venga de parte de Dios, es como aquel que da en el ejército un sonido que nadie entiende y unos tiran para allá, otros para acá, otros... Entonces Pablo está poniendo dos ejemplos para entender lo importante bíblicamente acerca del don de profecía frente al don de idiomas. Y observa que el hecho de poner dos ejemplos del instrumento inanimado claramente enseña que los creyentes somos simplemente un instrumento en las manos ¿de quién? De Dios. Y nosotros debemos dejarnos llevar y guiar por Dios que nos está usando. Pero no debemos usar para nuestra vanagloria aquello que Dios nos ha dado para su gloria, para la edificación de los creyentes. Esta idea concluye en el versículo 9. Mira el versículo 9. Así también vosotros. ¿Así también qué? Bueno, así también en los dos ejemplos anteriores. Es más, empieza en el versículo 6 cuando dice, si yo voy a vosotros, esto es inútil si yo hablo en idioma, y es inútil como una flauta o como una trompeta da un sonido incierto. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Lo que está diciendo es que cuando alguien estaba transmitiendo un mensaje usando el don de idiomas, no es comprensible, no podemos comprenderlo. Entonces, ¿qué dice? Versículo 9, es como si hablara al aire. Es decir, es algo inútil lo que estamos haciendo cuando parece que es la voluntad de Dios. Aquí el punto es este, hermano. Parece que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, pero vamos en dirección contraria. Si estamos procurando servir al Señor, debemos examinar cuáles son nuestras motivaciones, cuál es la prioridad y cuál se nos ha dicho que es la prioridad bíblica. Versículo del 1 al 9, ¿cuál es? La edificación de la iglesia al completo. El don de profecía de nueva revelación no está en vigor. ¿Por qué? Porque en aquella época la Escritura se estaba revelando todavía, así que Dios estaba todavía revelando nuevas verdades. El don de profecía en relación a la predicación sí está en vigor. ¿Por qué? Porque es proclamar, anunciar un mensaje que ya ha sido proclamado, ya ha sido revelado, no es nuevo. A lo mejor lo que tú y yo estamos escuchando esta tarde hay cosas nuevas, pero no lo es. Es nuevo para ti, pero ya estaba escrito. Entonces no confundamos revelación con algo nuevo para mí hoy, con realmente revelación algo antiguo que ya está escrito desde muchos siglos. Y la predicación
el ministerio de la profecía a día de hoy, sin traer nueva revelación, sino pronunciando, predicando, proclamando el mensaje ya revelado. Así que terminamos aquí en este primer punto. ¿Qué hemos dicho en ese primer punto? Enfatiza acerca de la importancia bíblica. ¿La importancia bíblica dónde está puesta? En la edificación. Y continúa siendo la prioridad. Todo lo que un creyente debe hacer para la gloria de Dios debe estar motivado por el bien de otros. Aunque sea limpiar el suelo, aunque sea limpiar el bate, sea lo que sea. Eso es edificación para los creyentes. El amor a los hermanos sirviéndonos unos a otros. Esa es la prioridad bíblica. Señor, ayúdame a buscar el amor y la edificación mutua. Señor, llévanos a crecer en el amor y la edificación mutua. Una oración que nos confronta. Señor, perdóname porque tú me has mostrado por medio de tu palabra que yo no estoy buscando el beneficio de mi hermano. Y tantas formas que estas verdades pueden aplicarse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser tan claro, Señor, por habernos dejado tu palabra escrita, Señor, y por eso te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo al iluminarnos, al entender tu palabra adecuadamente. Y saber, Señor, que tú nos has puesto en el cuerpo unidos con dones diferentes porque nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos unos a otros. Y todos te necesitamos a ti. Señor, te damos gracias por habernos salvado y haber obrado en nuestras vidas, habernos dado el Espíritu Santo que mora en nosotros y estar abundando en la edificación de la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que tú hagas crecer este deseo en nosotros, el amor por ti y por los hermanos, y menguar en nuestro amor personal, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria. Si no conocemos nuestros dones, Señor, la forma en la que tú nos capacitas para servirnos unos a otros, Señor, haznos ver nuestros dones por medio de tu palabra, por medio del deseo de servirte. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, confesamos delante de ti de cuántas veces estamos buscando nuestros propios intereses en lugar de los intereses del resto de la congregación. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.